Bienvenidos de nuevo a mi canal. Espero que se encuentren súper bien hoy. Si eres nuevo por aquí, un saludo enorme. Y si ya eres de la casa, gracias por estar de vuelta. Hoy traemos un tema que seguro ha estado dando mucho de qué hablar en las redes sociales y en el mundo del entretenimiento turco. Vamos a desglosar y a intentar aclarar esos rumores que han surgido sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin. Si hablo de esos rumores de aclara, que en turco significa aclarar, y la pregunta que todos nos hacemos, ¿verdad o mentira? Prepárense porque vamos a sumergirnos en este tema con todo lo que sabemos, lo que se dice y lo que realmente podría estar pasando. Pero antes de empezar, un recordatorio súper importante. Si aún no lo has hecho, te invito a que te suscribas a este canal. Aquí siempre estamos al día con las noticias y los chismes más jugosos del mundo del espectáculo, y créeme, no te quieres perder nada de lo que se viene. Dale ese botoncito rojo que dice suscribirse y activa la campanita para que te avise cada vez que subimos un vídeo nuevo. Tu apoyo significa el mundo para mí. Bueno, ahora sí vamos al meollo del asunto. Hande Erçel y Kerem Bürsin, dos nombres que juntos generaron una química innegable en la pantalla con Sen Kalkam, o Love is in the air como la conocemos en muchos países. Su relación en la ficción era tan creíble que traspasó las pantallas y se convirtió en uno de los romances más comentados y queridos por los fans. Después de la serie surgieron un montón de especulaciones sobre si su relación continuaba en la vida real. Y como suele pasar, cuando una pareja ficticia es tan querida, los fans tienden a desear que esa magia se traslade a la realidad. Durante un tiempo hubo muchas señales indirectas y, seamos sinceros, muchos salseos en las redes sociales que alimentaron la idea de que Hande y Kerem eran más que amigos. Fotos juntos, viajes, comentarios sugerentes, todo era analizado al milímetro por la legión de fans que los seguían. Y para ser honestos, a muchos nos encantaba verlos juntos. Tenían una conexión especial, eso era innegable. Sin embargo, como el péndulo de la vida, las cosas cambian. Y con los cambios, llegan los rumores. Recientemente han surgido nuevos rumores específicamente sobre Hande Erçel y Kerem Bürsin, que parecen indicar que algo ha cambiado o que hay una situación que necesita ser aclarada. El título mismo de nuestro vídeo, Hande Erçel aclara rumores con Kerem Bürsin, ¿verdad o mentira?, nos pone en esta encrucijada. ¿Qué es lo que Hande supuestamente ha aclarado? ¿Y qué tan cierto es todo esto? Vamos a desgranar los diferentes ángulos de estos rumores. Por un lado, tenemos la versión que apunta a una posible reconciliación o un acercamiento entre ellos. Se ha visto a Hande en eventos donde, casualmente, Kerem también ha estado presente, o viceversa. Los fans más optimistas siempre están atentos a cualquier indicio que pueda sugerir que su historia de amor no ha terminado del todo. Cada like, cada comentario, cada encuentro casual es analizado y amplificado en las redes. ¿Pero qué significa exactamente aclarar rumores en este contexto? A veces, un artista puede aclarar una situación para poner fin a especulaciones, ya sea confirmando o desmintiendo algo. Si Hande ha salido a aclarar algo, es probable que se refiera a una de estas posibilidades. Opción 1. Aclarar que no están juntos, poniendo fin a los rumores de reconciliación. Esto podría ser porque efectivamente sus caminos han tomado rumbos diferentes, o porque simplemente no quieren lidiar con la presión mediática. Opción 2. Aclarar que sí hay algo, pero de una manera sutil o indirecta. Quizás no quieren anunciar públicamente una relación, pero sí quieren dar a entender que la conexión sigue ahí o que están en buenos términos. Opción 3. Aclarar un malentendido o un rumor específico que se ha salido de control. A veces los rumores nacen de una pequeña información distorsionada que se magnifica. Ahora, ¿cuáles son los rumores específicos que se están discutiendo? Se habla mucho de un posible acercamiento, de una amistad que podría estar evolucionando, o incluso de la posibilidad de que la chispa del pasado nunca se haya extinguido del todo. Los medios turcos y las redes sociales están llenos de fuentes cercanas, testimonios anónimos, y por supuesto, las famosas observaciones de los fans. Se ha rumoreado, por ejemplo, que Hande ha asistido a eventos privados donde Kerem también estaba, y que han sido vistos intercambiando miradas o conversaciones que los más observadores interpretan como señales de que aún hay algo especial entre ellos. También se habla de posibles viajes coincidentes o de un interés mutuo por mantenerse en contacto. Por otro lado, también está la posibilidad de que Hande haya aclarado que los rumores de reconciliación son falsos.
En el mundo de las celebridades es muy común que las relaciones terminen, y que los fans, a pesar de todo, sigan deseando que vuelvan. A veces los artistas sienten la necesidad de ser claros para poder seguir adelante con sus vidas personales y profesionales sin la constante presión de las especulaciones. Y aquí es donde entra la parte de verdad o mentira. La verdad es que en el mundo del espectáculo es muy difícil saber con certeza lo que está pasando detrás de cámaras. Los representantes, los amigos, los propios artistas, todos tienen sus razones para mantener ciertas cosas privadas. Lo que vemos en público a menudo es solo una pequeña parte de la realidad. Sin embargo, podemos analizar algunas pistas. Si Andercel ha hecho una declaración pública, aunque sea indirecta, sobre su relación con Kerem Bürsin, eso ya es un paso importante. ¿Dónde ha aparecido esta aclaración? ¿En una entrevista, en sus redes sociales, a través de un comunicado de prensa? Cada uno de estos canales tiene un peso diferente y puede indicar la intención del artista. Si se trata de sus redes sociales, podríamos estar hablando de un post, una historia, o incluso una respuesta a un comentario de un fan. A veces, un simple emoji o una frase corta pueden decir mucho. Si ha sido en una entrevista, el contexto y las preguntas que le hagan serán cruciales para entender el alcance de su declaración. Lo que sí es cierto es que tanto Ande como Kerem son personas muy queridas y admiradas. Han construido una base de fans muy leal que se preocupa por su bienestar y su felicidad, tanto personal como profesional. Por eso cada noticia, cada rumor, cada aclaración, genera tanto interés. Ahora seamos un poco escépticos, como debemos ser ante cualquier rumor. ¿Quién está difundiendo estos rumores? ¿Son medios de comunicación fiables? ¿Son fuentes internas? A menudo en la búsqueda de clics y atención, se exageran o se inventan historias. Es importante diferenciar entre la especulación, el deseo de los fans y la información verificada. Si Ande ha salido a aclarar algo, es porque algo se estaba diciendo y ella siente la necesidad de poner orden. La pregunta es, ¿qué ha dicho exactamente? Si se trata de una aclaración que desmiente una reconciliación, entonces deberíamos tomarlo en serio. Si por el contrario su aclaración es un poco ambigua o sugiere que las cosas siguen siendo amistosas o que hay un respeto mutuo, entonces eso abre la puerta a seguir especulando, pero de una manera más informada. En el caso de que Ande haya desmentido rotundamente cualquier tipo de relación romántica o incluso un acercamiento, esto podría significar que ella y Kerem están enfocados en sus carreras individuales, o que simplemente han decidido seguir caminos separados en cuanto a sus vidas personales. Y eso está perfectamente bien. Es importante recordar que ellos son dos personas con sus propias vidas, y tienen derecho a su privacidad. Por otro lado, si la aclaración ha sido más bien una forma de decir, seguimos siendo amigos, o nos apoyamos mutuamente, entonces podríamos estar ante una situación donde la amistad se mantiene fuerte, a pesar de los altibajos de la vida y las exigencias de la fama. A veces las relaciones que nacen en el set pueden evolucionar hacia amistades sólidas, y eso también es algo valioso. Lo más importante es no caer en la obsesión y respetar sus decisiones. Los fans podemos apoyarles, pero no podemos vivir sus vidas por ellos. Lo que sí podemos hacer es analizar la información con cabeza fría y tratar de separar la paja del trigo. Si tomamos el título literalmente, Andercel aclara rumores con Kerem Bürsin, implica que ella ha tomado la iniciativa de hablar sobre algo que se estaba diciendo. ¿Podría ser que se haya hablado de una posible crisis en su amistad, o de algún malentendido? O quizás, como mencionábamos antes, de una supuesta reconciliación amorosa. Un posible escenario es que se haya filtrado información o que algún medio haya publicado algo que no era cierto, y Ande, al ver que la bola de nieve crecía, decidió intervenir para poner las cosas en su sitio. En este caso, su aclaración podría ser un desmentido directo, o una explicación de la verdadera situación. Otro escenario, menos probable pero posible, es que ambos hayan decidido hacer una declaración conjunta, pero el titular se centre en Ande por ser más directa en este momento. Lo que sí podemos observar, y esto es algo que nuestros ojos de fan siempre buscan, son las interacciones recientes. ¿Se siguen en redes sociales? ¿Se comentan las publicaciones? ¿Hay alguna foto o vídeo reciente donde se les vea juntos, aunque sea en un contexto de amigos o profesionales? Estos pequeños detalles, aunque a veces no significan nada, otras veces son las claves que los fans buscan para interpretar la situación.
Hasta ahora, y a falta de una declaración oficial y contundente de parte de Ander Zell que desmantele por completo los rumores, seguimos en un terreno de especulación. Sin embargo, el hecho de que se mencione una aclaración, sugiere que hay algo de verdad en que se ha abordado el tema. Si la aclaración ha sido de su parte y ha sido publicada en sus redes sociales o en una entrevista, lo más probable es que se haya dicho algo relacionado con su relación actual con Kerem. Las interpretaciones de los fans pueden variar enormemente, pero debemos basarnos en lo que ella ha comunicado. En resumen, hemos estado hablando de los persistentes rumores que rodean a Ander Zell y Kerem Bürsin, y la supuesta aclaración que Ande ha hecho al respecto. Hemos explorado las diferentes posibilidades, desde un desmentido de reconciliación, hasta una confirmación de amistad, o simplemente la intención de poner fin a especulaciones infundadas. Hemos enfatizado la importancia de ser críticos con la información que recibimos y de respetar la privacidad de los artistas. La verdad es que hasta que no haya una declaración oficial y clara por parte de Ander Zell, o ambos, todo sigue siendo parte de las especulaciones. Pero lo que sí es innegable es la conexión que tuvieron en pantalla y el cariño que el público les tiene. Ahora, me encantaría saber qué opinan ustedes. ¿Han visto alguna declaración de Ande sobre este tema? ¿Creen que estos rumores tienen alguna base? ¿Les gustaría verlos juntos de nuevo, ya sea en pantalla o en la vida real, o prefieren que cada uno siga su camino? Déjenme sus comentarios aquí abajo. Me encanta leer sus opiniones y debatir sobre estos temas. Y si les ha gustado este vídeo y quieren más contenido como este, no olviden darle un buen like. Ayuda muchísimo al canal y me motiva a seguir trayéndoles lo mejor. Compartan este vídeo con sus amigos y en sus redes sociales, sobre todo con aquellos que son fans de Ande y Kerem. Y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse al canal. Es totalmente gratis y así se aseguran de no perderse ningún vídeo nuevo. Activen esa campanita para recibir las notificaciones. Muchísimas gracias por pasar este rato conmigo. Ha sido un placer. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.